Hola, hoy quiero discutir un tema de biofísica. La biofísica es esa rama, esa parte de la ciencia interesante que une a la biología con la física. Sorprendentemente, cuando estudiamos los sistemas biológicos, nos damos cuenta la enorme cantidad de física que tenemos que emplear para entender el funcionamiento de un sistema biológico. Y justamente eso es lo que estudia la biofísica. Y uno de esos temas que es particularmente interesante cuando estudiamos biofísica es lo que tiene que ver con la bioenergética, es decir, el estudio de la energía en los sistemas biológicos. Particularmente aquí me quiero referir el día de hoy a este tema que conocemos como termogénesis biológica. Comenzar señalando que en los seres vivos, en el caso particular en el hombre, en algunos animales, no en todos, tenemos un mecanismo que nos permite regular la temperatura corporal. A esos mecanismos se le llama de homeostasis térmica, que permiten esa regulación. Y el hecho de que nosotros tengamos un mecanismo de homeostasis térmica que permite la regulación de nuestra temperatura corporal, que vale la pena decir, no todos los animales tienen la capacidad de regular su temperatura corporal interna. Los reptiles, por ejemplo, no lo hacen. A los animales como el hombre y los mamíferos en general que regulan su temperatura corporal interna le llamamos animales homeotermos. El hombre es un animal homeotermo. En todo ese proceso de mecanismo de regulación de la temperatura hay un aspecto que es fundamental y es lo que llamamos termogénesis biológica. La termogénesis son los mecanismos en el organismo que producen calor, que generan calor. Es importante señalar que el hecho de que podamos generar calor es una herramienta fundamental para que podamos regular nuestra temperatura, particularmente cuando somos sometidos a ambientes muy fríos. Ahora bien, la termogénesis puede ser de dos tipos: termogénesis mecánica y termogénesis química. Nuevamente, no todos los seres vivos que regulan su temperatura corporal interna utilizan los dos mecanismos de termogénesis. Por ejemplo, el conejo es un animal típico que utiliza el mecanismo de termogénesis química para regular su temperatura corporal interna, pero no utiliza termogénesis mecánica, porque lo que hace el conejo en particular y algunos otros animales es que en lugar de utilizar la termogénesis mecánica, lo que hace es que aumenta su aislamiento térmico respecto del medio. Para ello eriza los pelos, inmoviliza una capa de aire a su alrededor y de esa manera funciona como un aislamiento térmico. Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, el hombre es un animal que en su proceso de termogénesis puede venir mecánica o químicamente. ¿Qué es la termogénesis mecánica? La termogénesis mecánica se debe al movimiento involuntario, descontrolado de los músculos esqueléticos. El temblor, el escalofrío, cuando nos sometemos súbitamente a un ambiente de temperatura baja, es justamente un mecanismo que utiliza el cuerpo para generar calor. Y a eso es a lo que llamamos termogénesis mecánica. Ese movimiento es un movimiento involuntario y descontrolado que se da, pero es fundamental. Ese es un movimiento, un proceso de generación de calor de una manera rápida. El otro mecanismo es la termogénesis química. La termogénesis química es más lenta que la termogénesis mecánica. Sin embargo, es el mecanismo fundamental por el cual algunos animales, como el hombre, controlan, regulan su temperatura corporal interna. ¿Y en qué consiste la termogénesis química? ¿Cómo se da ese proceso? Ese proceso se da debido al metabolismo interno
de los alimentos, particularmente en el metabolismo de la grasa que se encuentra en el tejido adiposo marrón. Es una fuente de energía que el organismo utiliza, y en el metabolismo de ella se genera calor. Es importante señalar que en la producción metabólica de calor algunos factores afectan de manera importante esa producción metabólica. Nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestra temperatura corporal es una temperatura corporal que se encuentra alrededor de 37 grados Celsius. Depende un poco de cómo la medimos. Cuando la medimos en la boca, por ejemplo, esa temperatura corporal normalmente la encontramos en valores que van desde 36.5 a 36.7 grados Celsius. Cuando se mide a nivel rectal, la temperatura corporal es ligeramente mayor. Puede ir desde 37 a 37.5 grados Celsius. Ahora, la generación, la producción metabólica de calor depende fundamentalmente de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos sentados, la producción de calor es mucho menor en un estado basal, por ejemplo. El metabolismo basal se refiere a si estamos en una condición de un ambiente de temperatura controlada, confortable, en reposo, bajo alimentación controlada. En esos casos, por ejemplo, en esa situación, la producción de calor que tenemos es en promedio de 0.3 kilocalorías por minuto. Sin embargo, si estamos de pie, hay una producción de calor mucho mayor, que es de 0.6 kilocalorías por minuto. Si estamos caminando, la producción de calor aumenta de 2 a 3 kilocalorías por minuto, y si estamos subiendo alguna cuesta, por ejemplo, a ese valor que tenemos de producción de calor caminando, debemos sumarle en promedio 0.8 calorías por minuto por cada metro de altura. Por ejemplo, cuando vamos subiendo una cuesta, cuando vamos subiendo una colina, cuando vamos subiendo una escalera, la cantidad de calor que vamos produciendo, porque necesitamos metabolizar más, va a depender justamente de la altura que vayamos nosotros subiendo. Ahora, otros aspectos que influyen de manera fundamental también en la producción del calor es el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Si nosotros estamos realizando un trabajo de manipulación simplemente, o sea, donde solamente utilizamos las manos, es muy distinto a si utilizo el brazo completo. Por ejemplo, hay reportes en la literatura científica que nos hablan de que valores que van desde 0.2 a 1.2 kilocalorías por minuto se producen cuando nosotros hacemos un trabajo con las manos. Si nosotros hacemos un trabajo con un brazo, esos valores van en un rango de 0.7 a 2.5 kilocalorías por minuto. Si hacemos un trabajo con los dos brazos, esos valores aumentan de 1 a 3.5 kilocalorías por minuto. Y si estamos haciendo un trabajo donde todo el cuerpo está involucrado, la producción de calor llega hasta valores que pueden ser inclusive de 9 kilocalorías por minuto. Bien, quiero entonces destacar que nosotros, como animales homeotermos, o sea, animales que tenemos la capacidad de controlar nuestra temperatura interna, nosotros, el hombre, utiliza dos mecanismos para eso. Mecanismos de termogénesis. Uno que es mecánico, que es un mecanismo involuntario, es el escalofrío, el temblor, y otro que es debido a metabolizar la grasa, por ejemplo. Esos procesos metabólicos de la producción del calor se dan fundamentalmente en el hígado, en el cerebro, en el corazón. Son órganos donde se produce esa generación de manera importante metabólica de calor. Es importante también señalar que la producción de calor en el organismo se ve afectada por diferentes factores. Por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo, el hipotiroidismo es algo que reduce el metabolismo en la producción de calor. El hipertiroidismo
por el contrario, aumenta, eleva el metabolismo en la producción del calor. Es decir, en conclusión, el proceso de termogénesis es un proceso fundamental, que lo entendemos en biofísica como aquel mecanismo en el organismo que produce calor. Y esa producción de calor es fundamental para que algunos animales, como el hombre, puedan mantener, puedan controlar, puedan regular su temperatura corporal interna. Una temperatura que, como ya he mencionado, anda en promedio del orden de 37 grados Celsius. Bien, hay otros mecanismos importantes que nos permiten también controlar, regular la temperatura corporal interna. Uno de ellos es el proceso que conocemos como termólisis. La termólisis es justamente el opuesto a la termogénesis. Pero eso lo voy a discutir en otro video próximamente. Te invito a que me sigas en mi canal, estés al pendiente de nuevos videos que aparecerán sobre este tema de biofísica. En conclusión, la biofísica es un área fascinante que une a la física con la biología, es la física aplicada para entender a los sistemas biológicos. Y en todo ese entendimiento, la parte de bioenergética, el estudio de los fenómenos energéticos, producción, transferencia de calor, intercambio de calor, eliminación del calor, son fundamentales. Y uno de ellos, el que he discutido aquí, la termogénesis biológica. Espero que el video sea de tu interés. Si este tema de biofísica te gusta, si estás llevando alguna materia en particular que tenga que ver con esto.